Tenía el corazón acelerado, las manos temblando ligeramente, el regalo cuidadosamente envuelto en mi regazo, y mi hija agarrándome fuerte la mano, cuando nos detuvimos frente a la casa de mis padres, decorada con globos azules, cintas y una gran pancarta que anunciaba: «Es un niño». La celebración que sabía que estaba teniendo lugar sin necesidad de invitación alguna, porque en ese barrio, donde todos los coches de los familiares ocupaban ambos lados de la calle, estaba claro que todos habían sido invitados al baby shower de mi hermano, excepto mi hija y yo, y aunque no teníamos la invitación oficial, había decidido que al menos dejaría el regalo, sin intención de entrar, sin querer causar alboroto, solo para demostrar que, a pesar de todo, todavía nos importábamos. Paró mi madre al abrir la puerta y verme allí con una sonrisa vacilante y el paquete en las manos, me miró con frialdad y dijo: «Tú no perteneces a este lugar». Y antes de que pudiera decir nada, mi hija, de solo 16 años, dio un paso al frente con voz tranquila, pero firme, y dijo: «Lo sabemos, por eso el abogado de papá está aquí con nosotros». Y en ese instante el silencio que se formó fue como un puñetazo en el alma de todos los allí presentes. Y todo lo que vino después fue una sucesión de verdades a gritos revelados, traiciones expuestas y viejos rencores puestos sobre la mesa como platos fríos de un banquete que nunca fue para nosotros, porque ver a mi hija mirar a su abuela y decirle con claridad que durante años la había tratado como si fuera invisible, mientras que su tío, mi hermano Nathan, siempre había sido la estrella, el hijo perfecto, el merecedor de todas las fiestas, los aplausos y la atención, dolió más que cualquier exclusión, porque sacó a la luz toda una vida de desprecio. Desde que era niña y me regalaban cuadernos, mientras él recibía bicicletas, desde que mis boletines impecables eran ignorados, y sus 5 en matemáticas se convertían en motivo de orgullo, desde que me quedé embarazada a los 18 y me llamaron decepción, mientras que el padre del niño Márquez desaparecía, y luego descubrí, años más tarde, que seguía visitando a mis padres, que los encantaba con historias de que estaba asustado, joven, pero dispuesto, y que mis padres, en lugar de apoyarme, se aliaron con él y aceptaron de él durante 14 años cheques mensuales que nunca me llegaron, por un total de casi $100,000, dinero que podría haber pagado la guardería, la universidad, el alquiler, y que fue utilizado, según reveló el abogado que mi hija trajo al baby shower, para pagar la universidad de mi hermano, el tratamiento dental, los viajes e incluso la reforma de la casa de mis padres, mientras yo hacía turnos nocturnos en el hospital, estudiaba por la noche y lloraba en secreto por el cansancio de no tener otra opción. Todo ello, mientras mi hija, la misma que aquel día de fiesta ajena, trajo a un abogado a nuestro lado, crecía dándose cuenta de que sus dibujos nunca llegaban a la nevera de la abuela, que sus cumpleaños pasaban sin la presencia de los abuelos, que sus juegos y obras escolares eran ignorados, mientras Nathan tenía público asegurado, incluso para jugar al billar en el bar, con sus amigos. Y aún así, ella intentaba mantener el contacto, enviaba mensajes, llamaba por teléfono, invitaba a almorzar y siempre era rechazada, hasta que vio en Instagram una foto de la barbacoa en el patio de mis padres con la leyenda «Fiesta del bebé del año» y todos los parientes reunidos menos nosotros. Y en ese momento algo se rompió dentro de ella, y en lugar de llorar, actuó. Buscó a Márquez en las redes sociales. Restableció el contacto, le contó toda la historia, y juntos buscaron un abogado que el día de la fiesta estaba a pocos metros de la casa, esperando el momento adecuado para entrar. Lo que sucedió cuando mi hija anunció su presencia, y, al subir los escalones de la casa, cargando una carpeta con documentos, declaró ante todos que representaba a Márquez y que estaba allí para presentar 2 opciones: o mis padres devolvían con intereses los $115,000 desviados,
o respondería judicialmente por fraude y apropiación indebida. Y nadie allí podía fingir sorpresa, ya que todos los comprobantes estaban allí. Cheques firmados, correos electrónicos, confirmando la recepción, registros bancarios. Y lo más espantoso era darse cuenta de que mis padres quisieron no tener dinero para ayudarme cuando no podía comprar pañales, estaban pagando la universidad de Nathan, mientras yo me desvivía por sobrevivir. Y ante todo eso, lo que más me dolió no fue la falta de apoyo, sino el silencio de todos los parientes que sabían de la fiesta y no preguntaron por qué mi hija y yo no estábamos allí, que vieron las preferencias evidentes durante años y nunca dijeron nada, hasta ese momento en que, ante la presencia del abogado, comenzaron a balbucear disculpas, con caras avergonzadas, algunos diciendo que imaginaban que algo andaba mal, pero que no querían entrometerse, y entonces comprendí que siempre había estado sola en esa familia, y que ahora con mi hija a mi lado, finalmente tenía a alguien que se preocupaba lo suficiente como para actuar, para enfrentarse, exigir respeto, e incluso cuando mis padres intentaron justificarse, diciendo que era un préstamo, que pensaban devolverlo, que solo lo hicieron por necesidad. Ninguna excusa parecía suficiente para justificar años de abandono y exclusión, porque cuando una madre ve pasar hambre a su hija, lo último que debería hacer es esconderle el dinero que le corresponde, y ese día, con los ojos llorosos, dejé el regalo sobre la mesa. Salí con la cabeza alta y la certeza de que aquella casa ya no era mi hogar. Y en los días siguientes, mis padres intentaron explicarse, llamaron, enviaron mensajes, escribieron cartas, diciendo que todavía nos querían, que todo había sido un error, que lo sentían mucho. Pero fue mi hija quien respondió, diciendo que el amor sin respeto no vale nada, que la confianza rota tarda mucho en reconstruirse, y que si querían volver a formar parte de nuestra vida, tendrían que demostrarlo, con hechos, y no con palabras vacías. Mientras tanto, Márquez empezó a acercarse de nuevo, tímido, arrepentido, ofreciendo ayuda, pagando parte de la universidad de su hija, yendo a sus presentaciones, llamando en los cumpleaños, y a pesar de todo el rencor que aún sentía, veía a mi hija feliz, y eso era más que suficiente para que aceptara ese nuevo arreglo, porque al fin y al cabo, la familia no es quien te excluye de las fiestas, sino quien aparece cuando te necesita, quien te protege, quien lucha a tu lado incluso, cuando es más fácil fingir que no pasa nada. Y en esa nueva configuración, con amigos de verdad, con vecinos que nos apoyaron, con una hija que se negó a aceptar las injusticias en silencio, reconstruí mi vida, comprendiendo finalmente que el amor más fuerte es el que nos damos cuando el mundo nos da la espalda, y que ninguna fiesta negada, ninguna invitación omitida, ningún silencio cómplice puede borrar el valor de quien resistió, luchó y venció a pesar de todo. Y aún después de todo, de las caras de conmoción de mis tíos que fingían sorpresa, de mis primos que evitaban mi mirada como si mi presencia manchara la fachada de esa familia impecable. Incluso después de las lágrimas contenidas y la salida, silenciosa con el abogado detrás de nosotros. Lo que más resonaba en mi mente no era la humillación pública, sino la forma en que mi hija mantuvo la cabeza alta todo el tiempo, como si ya hubiera comprendido algo que a mí me llevó décadas aceptar, en que nosotros no éramos el problema. Nunca lo fuimos, que el problema siempre fue su necesidad de fingir una armonía construida sobre preferencias descaradas, sobre viejas mentiras, sobre el dinero robado y el cariño negado. Y cuando llegamos a casa, con las manos vacías y el corazón agotado, lo primero que hice fue sentarme en la cama y mirar las paredes, tratando de entender cómo alguien es capaz de mirar a los ojos a su propia hija y a su nieta, y decir con frialdad, ustedes no pertenecen a este lugar, y recordar que esas mismas personas que me llamaron decepción cuando quedé embarazada a los 18 años, fueron las que escondieron el dinero que Márquez enviaba mes tras mes, fingiendo que había desaparecido, que era un cobarde, cuando en realidad estaba allí, intentándolo de alguna manera errático, inmaduro,
pero intentándolo, y ellos decidieron ignorarlo para mantener el control, para mantener la narrativa, para mantener a mi hermano Nathan en el pedestal donde siempre había estado como si fuera una extensión de ellos, y yo, un error que había que tolerar, una sombra incómoda, y en los días que siguieron, reviví cada detalle de la infancia que pasé tratando de complacer, tratando de merecer, tratando de ganarme una mirada orgullosa que nunca llegó, ni cuando entré en la universidad con una beca parcial, ni cuando di a la sola, ni cuando obtuve mi licencia de enfermera, ni cuando conseguí mi propio apartamento en Somerville. Y me di cuenta de que tal vez la falta de reconocimiento por su parte había sido el mayor regalo que podían haberme hecho, porque me obligó a construir algo sin depender de nadie. Me enseñó a no esperar aplausos, a no contar con el apoyo de nadie, a no creer que los lazos de sangre garantizan el amor verdadero, y entre las llamadas de familiares conmocionados y los mensajes de Nathan que de repente quería hablar, que decía que no sabía nada del dinero, que pedía perdón con un tono en la voz que parecía sincero, empecé a ver las grietas en esa estructura que parecía inquebrantable, los tíos que llamaban pidiendo perdón por no haber intervenido nunca, las tías que decían que se habían dado cuenta de los privilegios de Nathan, pero que pensaban que no era asunto suyo, los primos que me llamaban para tomar un café y me decían que estaban conmigo, que querían volver a acercarse, y todo eso me parecía tan extraño, como si yo fuera otra persona, como si de repente me hubieran visto, porque algo había explotado, porque ahora sabían que mi hija no era solo una adolescente callada, sino alguien que planeaba, que actuaba, que se enfrentaba, y me sentía tan orgullosa de ella, de ese valor que a mí me había faltado durante tanto tiempo, que incluso sintiendo el dolor de todo lo que habíamos perdido, empecé a vislumbrar una nueva forma de vivir, en la que no suplicaba por ser incluida, en la que no esperaba invitaciones que nunca llegaban, en la que dejaba de justificarme ante quienes nunca quisieron entenderme, y empezaron las visitas de marcas. Al principio con inseguridad, con regalos sencillos, con silencios incómodos, pero pronto se convirtieron en encuentros naturales, con largas conversaciones, confesiones dolorosas, como la vez que me contó que intentó buscarme 2 años después del nacimiento de Lindsay, y que mi madre le dijo que yo lo odiaba, que no quería verlo. Guay, él lo creó, porque era más fácil creer eso que asumir la culpa de haber huido, pero que después de tantos años, cuando vio a su hija en Instagram, ya no pudo esconderse más, y fue ella quien abrió la puerta, quien respondió, quien quiso saber, quien concertó las citas, y me di cuenta de que había algo allí que escapaba a mi control, una relación que estaba floreciendo entre ellos y que no me correspondía interferir, porque mi hija tenía derecho a conocer a su padre, aunque fuera tarde, aunque con cicatrices, aunque con cuidado, y los cheques empezaron a llegar, según el acuerdo con el abogado, han $7,000 el primer mes y cuotas mensuales que sumarían, con intereses, los $115,000 que mis padres habían desviado. Y aunque ningún dinero compensaba las noches en vela, los miedos, la inseguridad, era una reparación, tardía, parcial, pero concreta, y lo más importante, era el simbolismo. Era ver que, por primera vez, estaban siendo responsabilizados no por mí, que siempre cedía, que siempre retrocedía, sino por alguien que no aceptaría menos que respeto. Y cuando Nathan me llamó para hablar, para tomar un café en un lugar neutral, sin nuestros padres, sin Rebeca, solo nosotros dos, fui con el corazón cerrado, pero curiosa, y él me dijo cosas que esperé escuchar durante años, que sabía, que era el favorito, que notaba la diferencia de trato, que se sentía culpable por no haber hecho nada, pero que era más fácil acomodarse, que ahora, viendo todo lo que había pasado, se sentía un idiota uncomplice, involuntario, y me prometió que pagaría la mitad del valor si nuestros padres no podían, que quería devolver al menos parte de lo que le habían robado a mi hija. Y en ese momento vi allí no al hermano mimado que siempre había visto, sino a un hombre que intentaba corregir errores que no eran solo suyos, sino que él reconocía como propios,
Y en medio de todo eso, Lindsay se preparaba para la universidad, con cartas de aceptación de varias instituciones y el brillo en los ojos de quien conoce su propio valor, de quien sabe que no será ignorada, de quien aprendió desde temprano a enfrentarse a la vida y eligió la Universidad de Boston, la misma que un día me envió una carta de aceptación que fue ignorada por mis padres, y ver a mi hija celebrar ese logro, con Márquez diciendo que se haría cargo de los gastos, aunque los cheques de mis padres ya cubrían una buena parte. Fue como poner un punto final a todo lo que había vivido, porque el dinero que debería habernos mantenido se convirtió, años después, en la llave para un futuro mejor. Y cuando Nathan y Rebecca me invitaron a conocer al bebé, con la voz cansada y sincera de quien quiere empezar de nuevo, llevé el móvil que había comprado antes de que nos expulsaran del baby shower. Y cuando Rebecca me ofreció al recién nacido en brazos, lo cogí sin rencor, porque él no tenía la culpa de nada, y mi hija, sosteniendo el pequeño elefante de peluche, miró a su primo con cariño, y comprendí que, a pesar de todo el daño, aún podíamos construir algo, y mis padres siguieron enviando los cheques, sin notas, sin llamadas, con el silencio de quienes saben que se equivocaron, pero aún no saben cómo pedir perdón. Y nosotros, por elección, mantuvimos la distancia, porque para perdonar sería necesario ver and can be real, y hasta entonces preferíamos seguir en paz, con la familia que construimos, con los lazos elegidos, con los amigos que se convirtieron en hermanos, con los vecinos que se convirtieron en abuelos prestados, con las madres del debate que enviaban mensajes en los cumpleaños, con los compañeros del hospital que me ayudaban en las guardias, con Marcas, que por fin estaba intentando ser padre, y con Nathan, que empezaba a ser hermano, y una tarde de verano, cuando organizamos la fiesta de graduación de Lindsay en nuestro pequeño apartamento, pero lleno de alma, y vinieron Rebecca, Nathan, Marcas, Diane, e incluso los medio hermanos de Lindsay, y reímos juntos, comimos tarta y brindamos por el futuro. Me di cuenta de que nunca habíamos necesitado esa aceptación que tanto buscábamos, porque todo lo que necesitábamos estaba allí, en respeto, amor y sobre todo, pertenencia. Y en ese momento comprendí que mi hija me había salvado de un ciclo que yo misma no había tenido el valor de romper. Y por eso, mientras la miraba, con el diploma simbólico en las manos y los ojos brillantes, le dije en voz baja: «Tú me has enseñado lo que es la fuerza». Y ella respondió: «Fuiste tú quien me lo enseñó primero, solo que no te diste cuenta».